Hola, buenas. Iniciamos el vídeo 4, modificaciones de crédito, siguiendo con la ley de Hacienda. Aquí las modificaciones de crédito aparecen en el título 2 del presupuesto, capítulo 2, los créditos y sus modificaciones. Aquí un reparto del 39 o del 40 al 57 de todos los artículos, destacando lo que está en negrita, ¿no? Un recuerdo de la partida presupuestaria de gasto, el centro de gestor, posición presupuestaria, fondo y proyecto presupuestario, programa de financiación, con todas sus partes. Aquí, bueno, la sección es especialmente importante cuando es una consejería, es una agencia, consorcio, etcétera, y los servicios de autofinanciada del 01 al 09 y servicios afectados de fondos europeos y de ingresos finalistas, del 11 al 20. Y los capítulos de gasto, capítulo de artículo, conceptos, subconceptos. Bueno, seguimos. Aquí modificaciones presupuestarias, todas las que hay algunas más, con sus correspondientes documentos contables Z, según la orden de contabilidad. Crédito inicial es Z0, Z1 no existe. Redistribución de crédito Z2, crédito extraordinario del artículo 43 Z3, suplemento de crédito del artículo 43 Z4, crédito ampliable del artículo 39.6 Z5, anualidad futura del artículo 40 Z6, incorporación de remanente del artículo 41 Z7, generación de crédito del artículo 46 Z8 y transferencia de crédito del artículo 45 Z9. ¿Vale? Todas ellas no son propiamente dicho modificaciones presupuestarias. Lógicamente el crédito inicial no es una modificación presupuestaria. ¿Vale? La redistribución de crédito tampoco supone una modificación presupuestaria. ¿eh? Y el Z6 de anualidades futuras, pues tampoco. ¿eh? Bueno, vamos a ir viendo una por una desde el Z2 hasta el Z9. En Z2, redistribución de crédito. Lo tenéis ahí, según la orden de contabilidad, pues tiene lugar entre partidas presupuestarias vinculadas entre sí. Es decir, tienen el mismo nivel de vinculación. Entonces, habría una redistribución de crédito y contablemente se reflejaría en el Z2. Es autorizado, contabilizado por la Oficina de Gestión, órgano gestor, que se trate sin pasar por intervención, es decir, no se fiscaliza. Puede implicar distintos códigos de provincia y de centros de gasto. Esto es importante porque el sumatorio de los créditos correspondientes puede utilizarse para financiar un concepto o un subconcepto dentro de ese artículo que se trate, sin necesidad de hacer una modificación presupuestaria. Adicionalmente, la instrucción 1/2018 impone una condición más. La clasificación económica entera debe ser la misma en las partidas presupuestarias participantes, por lo tanto, no cabría conceptos, sino subconceptos. Ahí tenéis distintos ejemplos, hay 1, 2, 3 y 4 ejemplos. Los dos primeros en el que ocurren las condiciones para que sea una redistribución de crédito y los dos últimos pues no. ¿eh? Visto así por encima, aunque esto, bueno, ya se sabe del vídeo anterior, aquí se trata de ver las partidas presupuestarias cuando están vinculadas entre sí o no, vamos, los créditos correspondientes. Entonces empezamos por los específicamente vinculantes, vemos en el ejemplo de arriba 1300,01 tal, entonces no es específicamente vinculante, la partida B tampoco es específicamente vinculante, con lo cual aplicaríamos seguidamente la regla general. La regla general cuyo patrón sería sería sección servicio, programa y artículo. Sección en la misma, 1300, servicio en la misma porque es autofinanciado, 01 y 04 es el mismo, porque es autofinanciado como digo,
El programa sería 41C en ambos, es el mismo, y clasificación económica a nivel de artículo, que es el 23, es el mismo. Con lo cual sí se cumple la regla general y por lo tanto están vinculados. Están vinculados. Además, la instrucción del 1/2018 impone la condición de que ya no sea solamente a nivel de artículos, sino a nivel de toda la clasificación económica de subconcepto, que sería el 233.00, igual en ambos casos, pues sí, se cumple la regla general. Con lo cual pertenecen al mismo nivel de vinculación, es decir, están vinculadas entre sí y por lo tanto cabría el pasar de un crédito de una partida a la otra como si fuera o sea, es una redistribución de crédito. ¿eh? Bueno, en el siguiente ejemplo, el segundo ejemplo, no se trata, bueno, sí, se trata el servicio 17 en ambas partidas, con lo cual es un servicio especialmente vinculante, porque se trata el 17 de un fondo FEADER, o sea, fondo europeo. El 17 me parece que era el FEDER, 17, 16, 14, bueno. Las dos son 17. Entonces vamos a ver, como es específicamente vinculante, si se cumple el mismo patrón de este caso, ¿no? De fondos europeos. Fondos europeos, el patrón es misma sección, programa, capítulo y fondo. Como se cumple porque son iguales en las dos partidas, pues también cumple la condición suficiente. Y según la instrucción 1/2018, pues también la clasificación económica es entera igual, con lo cual estas dos partidas son específicamente vinculantes entre sí, están vinculadas entre sí. Con lo cual se puede hacer una redistribución de crédito. Un documento contable Z2. La tercera partida, o sea, el tercer ejemplo y el cuarto ejemplo no se cumple. ¿Vale? Por ejemplo, en el tercer ejemplo también tenemos especialmente vinculante el servicio 17, cumple la condición necesaria, pero después el patrón de fondos europeos, sección programa, capítulo y fondos falla. Por ejemplo, yo que sé, falla la sección en la misma, pero el programa cambia, con lo cual ya rompe la regla del patrón, en este caso. Y el capítulo nada, ya da igual seguir, pero vamos, fondo también cambia, total, que están desvinculadas. Entonces no se podría hacer una redistribución de crédito. Sería otra, ya veremos más adelante. Bueno, y la cuarta la hacéis vosotros, ¿vale? Venga, sigo. Siguiente modificación presupuestaria, o propiamente dicho ya, el artículo 43, crédito extraordinario, documento contable Z3 y suplemento de crédito Z4. Dice la ley, en el artículo 43, que cuando haya de realizarse un cargo en el presupuesto, algún gasto que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista en el crédito o sea insuficiente y no ampliable, en la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, previo informe favorable de la Dirección General de Presupuesto, elevará el acuerdo del Consejo de Gobierno la remisión de un proyecto de la ley al Parlamento de concesión de un crédito extraordinario en el primer caso o de un suplemento de crédito en el segundo, en el que se especifiquen los recursos concretos que deban financiarlo. En supuesto de que el Consejo de Gobierno haya acordado la aplicación del Fondo de Contingencia del artículo 35.4, el crédito extraordinario suplemento de crédito correspondiente será aprobado por la persona titular de la Consejería de Hacienda, ¿vale? Después haremos un resumen de todo esto. Siguiente, crédito ampliable en el 39.6, documento contable Z5. Tiene condiciones de crédito ampliable aquel crédito que determina la ley anual de presupuesto de modo taxativo y debidamente explicitado. Es autorizado esta modificación presupuestaria por el consejero de materia de Hacienda
o bien si afecta a varias secciones presupuestarias, sería el Consejo de Gobierno. ¿Cuáles son, según la Ley Anual de Presupuesto para 2021 prorrogada este año 2022? Pues las cuotas de la Seguridad Social, los trienios, los sesenes del personal docente, los gastos de gratuidad de los libros de texto, los gastos financiados con cargos a transferencia del FEAGA y otros que, bueno, vienen en la ley. Siguiente, artículo 40, gastos de carácter plurianual, documento contable Z6. Esta modificación presupuestaria es muy larga, ¿vale? Pero bueno, son gastos de carácter plurianual los que se autoricen y se comprometan con cargo a 2 o más ejercicios. La autorización o realización de los gastos se subordinará al crédito que para cada ejercicio autoriza el presupuesto. Y se podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse en ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que se encuentren algunos de los casos que a continuación se indican. Caso A, inversiones reales, transferencias y subvenciones de capital, salvo las subvenciones nominativas y transferencias de financiación de la ley de presupuesto de cada ejercicio. Caso B, contratos de suministro, contratos de servicio y otros contratos, así como los encargos medios propios personificados, previstos en el artículo 53 de la LAJA, cuando no pueden ser estipulados o resulten antieconómicos por plazo de 1 año. Caso C, arrendamiento de bienes inmuebles. Caso D, cargas financieras del endeudamiento. Apartado E, punto E, subvenciones y otras transferencias corrientes, salvo las nominativas y transferencias de financiación de la ley del presupuesto de cada ejercicio. Apartado F, concesión de préstamos para la financiación de viviendas protegidas de promoción pública o privada. Y caso G, concesión de préstamos para promoción económica en programas especiales aprobados por el Consejo de Gobierno. Luego sigue aquí, ¿no? En el apartado 3, el número de ejercicios a los que puede aplicarse los gastos referidos en los párrafos A, B e I, G de la no se nos sube así. Bueno, total, aquí paráis el vídeo, miráis todo esto y ya está. El 7 abajo del todo dice: la ley de presupuesto de cada ejercicio podrá establecer limitaciones temporales o cuantitativas diferentes a las que establece este artículo, ¿vale? Por ejemplo, en la ley de presupuesto para 2021 prorrogada en este año 2022, en el artículo 27, afecta al caso B, que era de los contratos, ¿no? Poniendo, en lugar de poner, como dice la ley de Hacienda, el caso B, ¿no? El caso B era este de aquí, 40, 30, 20, 20, 20, 20, 20%, 6 años en total, como máximo. Pues la ley de presupuesto lo modifica y en lugar de ser 40, 30, etcétera, ha puesto 60, 50, 40, 30, 30, 30, ¿vale? Como máximo. Bueno, sigo. Aquí sigue la modificación de anualidades futuras, ¿no? Modificaciones en los límites de crédito correspondientes a bueno, paréis el vídeo y lo veis, ¿vale? Y aquí un resumen, este sí es importante, ¿vale? Aquí sí es importante saberse esto. Aquí los casos A, B, C, D, E, F y G que hemos dicho antes, cada uno con su nombre: inversiones reales, subvenciones de capital, salvo subvenciones nominativas. El caso B, contrato de servicio, de suministro, encargo medios propios, tal. El caso C, arrendamiento de bien inmueble. El caso de carga financiera de la deuda. Bueno, y luego he puesto en cada uno el máximo número de ejercicios posible y la cuantía máxima en tanto por ciento, inversiones reales y subvenciones de capital, subvenciones nominativas, es un máximo de 6 años. 80, 70, 60, 50, 50, 50. Caso B, contrato de servicio, suministro y tal. La ley de presupuesto dice que es 60, 50, 40, 30, 30, 30. ¿Vale? 6 años también. El C, arrendamiento de bien inmueble, es un máximo de 10 ejercicios. 80, 70, 60, 50, 50, 50, etcétera.
¿vale? El caso de carga financiera del endeudamiento, pues lo que determina en el seno el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas sobre el endeudamiento de las administraciones públicas. El caso es subvenciones y otras transferencias corrientes, salvo las subvenciones nominativas, también un máximo de 6 ejercicios, pero aquí cambian los porcentajes en 40, 30, 20, 20, 20, 20. El F, concesión de préstamos para la financiación de viviendas protegidas de promoción pública o privada, no tiene máximo, y sería 40, 30, 20, 20, 20, 20, etcétera, igual a 20. Y el G, concesión de préstamos para la promoción económica en programas especiales aprobados por el Consejo de Gobierno, también un máximo de 6 ejercicios, 40, 30, 20, 20, 20, 20, ¿vale? Bueno, siguiente. Modificación, el artículo 41, incorporación de remanente. Documento contable Z7. Esto se refiere a que los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario que se refiere al apartado B del artículo 32 no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas, quedarán anulados de pleno derecho. Sin embargo, podrán incorporarse al estado de gasto del ejercicio inmediatamente siguiente y aparece ahí un listado de la A a la E. Esos son los remanentes. Esos son los que se pueden incorporar al siguiente ejercicio presupuestario. Si sobra algo. Serían remanentes de crédito procedentes del Fondo de Compensación Interterritorial, remanentes de crédito financiados con fondos procedentes de la Unión Europea, remanentes de crédito financiados con transferencias y otros ingresos de carácter finalista hasta el límite de su financiación externa, remanentes de crédito extraordinario o de suplementos de crédito, remanentes de crédito de operaciones de capital financiados con ingresos correspondientes a recursos propios afectados por ley a un gasto determinado, ¿vale? Bueno, pues todo ese listado son remanentes, pueden ser remanente al siguiente ejercicio presupuestario. Dice, los remanentes incorporados lo serán hasta el límite en que la financiación afectada se encuentre asegurada, y para los mismos gastos que motivaran en cada caso la concesión, autorización y compromiso. Por la parte no incorporada y en los casos que proceda, deberán autorizarse transferencias o generaciones de crédito hasta alcanzar el gasto público total, ¿vale? Y bueno, autoriza el consejero en materia de Hacienda de oficio, a propuesta del órgano competente. Siguiente modificación presupuestaria, la generación de crédito en el artículo 46, documento contable Z8. La generación de crédito es una modificación que incrementa el crédito como consecuencia de la realización de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial. Del mismo modo, procederá a la generación de crédito conforme a lo previsto en el artículo 41.3 de esta ley. Podrán dar lugar a generación de crédito los ingresos de ejercicios no previstos superiores, y recibido lo siguiente. Bueno, paréis al vídeo, lo veis y tal. No me quiero parar mucho. Ahí aparece ese listado, después los supuestos tal, podrá generar. Bueno, con carácter excepcional podrá generar tal, los apartados, bueno, un rollo. Y luego quién autoriza, ¿no? En la tablita de abajo pongo el caso y quién autoriza, ¿vale? Caso dentro de generación de crédito. En los casos de cuando tengamos estado de gasto menor o igual a 3 millones de euros, o el caso de por ingresos efectivos recaudados y no previsto, cualquiera que sea su cuantía, o caso del 41.3 de esta ley de Hacienda, o el caso de presupuestos de agencias y consorcios por ingresos efectivamente recaudados por prestaciones de servicios que superen las previsiones del estado de ingresos, en cualquiera de esos casos va a autorizar la generación de crédito el consejero de Hacienda. Y en el caso de que la generación de crédito exceda de 3 millones de euros, excepto las generaciones por ingresos efectivamente recaudados y no previstas en el presupuesto, y las del artículo 41.3, pues autorizaría el Consejo de Gobierno, ¿vale? Bueno, seguimos. Esto es un pequeño de resumen,
lo de la incorporación de remanentes, en negrita, fondo de competencia territorial, lo de los fondos de la Unión Europea, los ingresos de carácter finalista, créditos extraordinarios, suplementos de crédito. Bueno, sigo. Artículo 45, transferencia de crédito, documento Z9. Este también es bastante largo y un poco confuso. Vamos a ver. Artículo 45, transferencia de crédito son traspasos de dotaciones entre créditos presupuestarios que se pueden realizar entre los diferentes créditos del presupuesto, incluso con la creación de créditos nuevos. Dice, están sujetos a las siguientes limitaciones. A, B, C, D, ya está, ¿vale? Es decir, no afectarán a créditos extraordinarios concedidos durante el ejercicio en lo incrementado con suplemento, no minorarán créditos que hayan sido incrementados por transferencia ni a créditos ampliados, no incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido objeto de minoración y en cualquier caso las transferencias de crédito no podrán suponer en el conjunto del ejercicio una variación en más o en menos del 20% del crédito inicial del capítulo afectado dentro de un programa. ¿Vale? Esas son las limitaciones. Pero ¿qué pasa? Que estas limitaciones no son de aplicación en los siguientes casos A, B, C, D. Es decir, ¿cuándo no serán de aplicación estas limitaciones? Pues cuando se refieren al programa de imprevistos y funciones no clasificadas, cuando se trate de transferencias motivadas por adaptaciones técnicas derivadas de reorganizaciones administrativas, en el caso de que cuando afecten a las transferencias a las agencias y consorcios y cuando afecten a crédito del capítulo 1 gastos de personal, ¿vale? Es como si yo pongo el pie y después lo quito. Bueno, y ahora viene el apartado de quien autoriza una transferencia de crédito. Bueno, en cualquier caso, la autorización requiere un previo informe favorable de la intervención competente, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay distintos casos de autorización. Pues, vamos a ir de menos a más, de menos rango a mayor rango, ¿vale? En el caso A sería el titular, ¿quién autoriza? El titular de la consejería en su ámbito, ¿vale? O el presidente o director de la agencia o de un consorcio, ¿vale? ¿Cuándo autoriza esta persona? Pues cuando se trate de créditos de operaciones corrientes dentro de la misma sección, mismo capítulo y que no afecte que no se trate de fondos europeos ni ingresos finalistas, no se trate de gastos de personal y no se trate de declarados específicamente vinculantes, salvo tal, ¿vale? Luego vemos un resumen de esto. ¿Quién autoriza? Cuando exclusivamente el consejero correspondiente que se trate? Pues cuando sea transferencias de crédito entre operaciones corrientes del mismo programa, y aquí está la clave, ¿vale? Y mismo capítulo, diferente sección dentro de la misma consejería. ¿Por qué? Pues porque resulta afectado la consejería y su agencia consorcio dependiente, ¿vale? Esa es la diferencia. Mismo programa y en el primero pues, daba igual el programa. Y en el segundo es en la misma consejería, pero entre lo que sería la consejería en sí y una agencia o consorcio dependiente. Bueno, caso C, autorizaría el consejero en materia de Hacienda, por ser de Hacienda, en esos casos de ahí, ¿no? Puede autorizar siempre que sea menor o igual a 3 millones de euros la transferencia de crédito. Puede también autorizar ante expediente afectado por limitación del artículo 45 y ser menor o igual a 3 millones de euros. Puede resolver ante expediente con informes no favorables de la intervención. Hemos dicho que hace falta el previo informe favorable de la intervención, pero cuando hay disparidad, pues resolvería el consejero en materia de Hacienda, ¿vale? Cuando un informe no favorable de intervención. Otro caso es autoriza ante partidas presupuestarias de operaciones financieras. Recordemos que eran los capítulos 8 y 9.
sin limitación de cuantía, que da igual la cuantía que se transfiera, salvo que se trate de fondos carentes de personalidad jurídica, que es el concepto 873, que en este caso sería, como veremos a continuación, el Consejo de Gobierno. Y también otra competencia del Consejo en materia de Hacienda autoriza ante consecuencia del artículo 41.2 de la Ley de Hacienda, es decir, completa una incorporación de crédito. Y luego el último caso, competencia del Consejo de Gobierno, pues autorizar transferencias cuando sean mayores estrictos de 3 millones de euros o autorizar cuando se trate de fondos carentes de personas jurídicas, que es el concepto 873, o autorizar cuando se incurren algunas de las limitaciones del 45 en los casos que no corresponda al consejero de Hacienda. Autoriza también cuando se verifiquen las condiciones del 13JL de la Ley de Hacienda, estableciendo 2 condiciones, bueno. Y además la Ley de Presupuesto en el artículo 28 añade que también es competente el Consejo de Gobierno 2 cosas más, 2 competencias más. Autorizar cualquier tipo de expediente de gasto de consejería, agencia y consorcio adscrito cuyo importe global sea igual o superior a 8 millones de euros. Hay ciertas excepciones que, bueno, no las voy a decir, se ve, mírala. Bueno, y otra competencia del Consejo de Gobierno es autorizar contratos cuyo pago se concierte mediante el sistema de arrendamiento financiero o mediante el sistema de arrendamiento con opción de compra y el número de anualidades supere el de 4 años a partir de la adjudicación del contrato. Bueno, después de todo este rollo, es simplificado en el cuadro que viene a continuación, ¿vale? En cuanto a quién es el competente para autorizar esa transferencia de crédito. Entonces, pues bueno, es simplificado, ¿no? El primer caso es misma sección, o sea, partidas presupuestarias con la misma sección, mismo capítulo, que será forzosamente corriente porque el siguiente no afecta a gastos de personas, que es el capítulo 1, con lo cual sería forzosamente el capítulo 2, 3, 4 o 5, ¿vale? Que son los corrientes. Después no afecte a fondos europeos ni a FEAGA, por lo tanto no puede afectar a los servicios 11 al 17. No afecta a transferencias u otros ingresos finalistas, con lo cual no son del servicio 18 ni 20. Y no afecta a créditos específicamente vinculantes, excepto, una excepción, si se trata del capítulo 2 entre distintos programas de la misma clasificación económica. ¿Vale? Bueno, pues si se cumplen esos requisitos, pues la transferencia de crédito lo autoriza el titular de la consejería de esa sección, o bien el presidente de la agencia o el del consorcio. En cualquier caso, previo informe favorable de la intervención correspondiente. Si hubiera discrepancia, pues como dijimos antes, resolvería el consejero de Hacienda. Y una vez acordada la transferencia de crédito, se remitirá a la Consejería de Hacienda para su contabilización. Bueno, siguiente caso. Cuando la transferencia de crédito tiene lugar entre secciones diferentes, pero de la misma consejería, por ejemplo, de una consejería a un ente instrumental adscrito o viceversa, ¿vale? Mismo capítulo, corriente 2, 3, 4, 5, mismo programa, esta es la otra diferencia con respecto al primer caso, y luego todo lo demás igual, ¿vale? Entonces, en este caso sería el titular de la consejería exclusivamente, que se trate, ¿eh? Y luego, el siguiente caso, por resolver expedientes de discrepancia en el informe de intervención, el consejero en materia de Hacienda, transferencia de cuantía que no exceda de 3 millones de euros sin perjuicio de las competencias propias del artículo 45.6, transferencia entre créditos de operaciones financieras, es decir, entre los capítulos 8 y 9, independientemente de su cuantía, excepto que se trate de un fondo carente de personas jurídicas. En ese caso, la transferencia de crédito sería autorizado por el consejero de Hacienda. Y al último caso, una transferencia de cuantía que es superior a 3 millones de euros y transferencia que modifique un fondo carente de personas jurídicas, sería el autorizado el Consejo de Gobierno. Aquí tenemos
dos ejemplos. El primero de arriba sería una redistribución de crédito porque son entre partidas presupuestarias del mismo nivel de vinculación. Y el ejemplo de abajo son de distinta vinculación y por lo tanto cabría, bueno, primero hay que, para resolver este tipo de problemas, hay que seguir el siguiente orden de pasos. Lo primero es averiguar si los créditos están vinculados entre sí o no están vinculados entre sí. Si están vinculados entre sí, pues se trataría de una redistribución de créditos. Si no están vinculados entre sí, pues pasaremos a un segundo paso y averiguar si se trata de una transferencia de crédito. ¿Vale? Entonces, en el primer ejemplo de arriba vemos que están vinculados entre sí, por lo tanto sería una redistribución de crédito utilizándose un documento Z2 y siendo autorizado por el órgano gestor de la consejería en este caso, 1300. Y el siguiente ejemplo, pues vemos que no están vinculados entre sí, con lo cual pasaremos a un segundo caso, averiguar si es una transferencia de crédito. Vemos que tiene la misma sección, el mismo capítulo que es el cuarto, el servicio de autofinanciada, con lo cual se cumple lo que hemos visto aquí. De la misma sección, mismo capítulo del cuarto, no es de gasto personal porque el capítulo cuarto no es uno, no se trata de fondos europeos, ni FEAGA, ni ingresos finalistas, ni es en la sección esa. Con lo cual va a ser el titular de la consejería, ¿vale? Que es lo que ponga ahí. Autorizado por el, ¿vale? Documento contable Z9. Venga, seguimos. Esto es un resumen del Z2, Z3, o sea, de las 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? Entonces pongo de cada uno el concepto y quién autoriza esa modificación presupuestaria, ¿vale? Lo leéis tranquilamente, paráis el vídeo y ya está. Muy importante esta diapositiva. Y bueno, ya hemos visto todas las modificaciones presupuestarias, las más importantes. Y nada, el artículo 51 pues trata de la tramitación de la propia modificación presupuestaria. Y dice el artículo 51 que todo acuerdo de modificación presupuestaria deberá indicar expresamente el programa, servicio y concepto afectado por la misma. La propuesta de modificación deberá expresar su incidencia en la consecución de los respectivos objetivos de gasto. Las modificaciones de los créditos iniciales del presupuesto se ajustarán a lo previsto en esta ley de Hacienda y en su caso al contenido de las leyes del presupuesto. Los expedientes que acumulen varias modificaciones presupuestarias que individualmente consideradas sean competencia de distintos órganos serán autorizados por el órgano de mayor rango de los que resulten competentes. Cuando la modificación presupuestaria afecta a las transferencias recibidas por las APE referidas en el artículo 2b y las entidades reguladas en el artículo 5, el órgano que apruebe la modificación deberá pronunciarse sobre la alteración que la misma provoca en el correspondiente presupuesto de explotación o presupuesto de capital en el programa de actuación, inversión y financiación de la actividad, de la entidad. ¿Vale? Y abajo pongo 3 cosillas que suelen ser preguntables, ¿no? La regla especial para los créditos de los fondos de la Unión Europea y de carácter finalista, misma sección, mismo programa, mismo capítulo y mismo fondo, ¿vale? La regla general de vinculación, misma sección, mismo servicio, mismo programa, mismo artículo. Y lo que hemos visto ahora, los expedientes de modificación presupuestaria, pues debe indicar expresamente el servicio, programa y concepto económico afectado. Bueno, lo paráis el vídeo. Esto simplemente de dónde salen los distintos Z, ¿no? Pues vienen de la orden del artículo 14 de la orden de 19 de febrero de contabilidad pública, ¿vale? Lo paráis y lo veis. Aquí la diferencia entre
gasto de carácter plurianual del artículo 40 y gasto de tramitación anticipada del artículo 40 bis. En el esquemita pues se ve claramente, ¿no? El gasto de carácter plurianual de la izquierda se autoriza y se compromete con carga a 2 o más ejercicios. Tenemos que en el ejercicio presupuestario ordinario tenemos tanto el inicio del expediente de gasto como después el inicio de la ejecución, ¿vale? Sin embargo, en la parte derecha, en tramitación anticipada, el inicio del expediente de gasto ocurre en un cierto ejercicio presupuestario, pero el inicio de la ejecución de ese gasto ocurre en el ejercicio presupuestario siguiente, ¿vale? Esa es la diferencia. Luego, pues bueno, se ve ahí en la letra pequeña lo que dice la ley. Son gastos de tramitación anticipada aquellos cuyos expedientes se inicien el año anterior a aquel ejercicio presupuestario en el que vaya a tener lugar su ejecución y contraprestación. La tramitación de este podrá llegar como máximo hasta el momento inmediatamente anterior a la adquisición del compromiso, salvo el expediente de contra. Bueno, lo leéis y ya está, ¿vale? Y luego otras cosillas que nos apartamos de las modificaciones presupuestarias. Bueno, las dos últimas, el artículo 49 pone minoración de crédito y artículo 50 reposición de crédito. Estas son modificaciones presupuestarias, ¿no? En minoración de crédito, pues dice la Consejería de Hacienda procederá de oficio al fin del ejercicio a minorar crédito que se encuentre disponible en la misma cuantía de las generaciones y ampliaciones de crédito aprobadas con cargo a la declaración de no disponibilidad de otros créditos. Si fuera necesario y de la consejería afectada, se realizará previamente el reajuste al ejercicio siguiente de los compromisos adquiridos cuyas obligaciones han llegado a contraerse. A tal fin, los límites de las anualidades futuras correspondientes se fijarán en la cuantía necesaria para... Vale. Y el artículo 50, reposición de crédito, dice los reintegros de pago realizados con cargo de crédito presupuestario podrán dar lugar a la reposición de estos últimos. Se habilita a la Consejería de Hacienda a dictar las normas necesarias para el desarrollo de lo previsto en este artículo. ¿Vale? Tengo pensamiento de hacer un vídeo exclusivamente a lo que ocurre con el cierre del ejercicio presupuestario y apertura del inmediato siguiente. Bueno, y para terminar el vídeo, una cosa que viene aquí, el artículo 44, anticipos de tesorería. Dice la ley, con carácter excepcional, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, podrá conceder anticipos de tesorería para atender gastos inaplazables, con el límite máximo en cada ejercicio del 2% de los créditos autorizados por la Ley de Presupuesto en los siguientes casos. Caso A, cuando una vez iniciada la tramitación del expediente de crédito de extraordinario suplemento de crédito hubiera emitido informe favorable la persona titular de la Consejería de Hacienda, y caso B, cuando se hubiera aprobado una ley por la que se establezcan obligaciones cuyo cumplimiento exige la concesión de crédito extraordinario o suplemento de crédito. Sigue diciendo la ley que si el Parlamento no aprobara el proyecto de ley de concesión del crédito extraordinario o suplemento de crédito, el importe del anticipo de tesorería se cancelará con cargo a los créditos de la respectiva consejería o agencia administrativa cuya minoración ocasione menos trastorno para el servicio público. Y a las 8 hasta un bizcocho me como.